Bueno, ahora sí. Muy buenos días y bienvenidos a todos a estos desayunos de la Academia de la Televisión. Yo soy Lara Smirnova, soy guionista, presentadora y creadora de contenido de videojuegos y he trabajado mucho tiempo creando contenido infantil y juvenil en televisión. Y bueno, estoy encantada de estar con todos vosotros y sobre todo con estos ponentes de renombre que tenemos hoy. Lo primero, muchísimas gracias a todos por venir y por dedicarnos este ratito, que la verdad que va a ser un placer absoluto escucharos. Y también quiero darle las gracias, por supuesto, al Ministerio de Cultura, porque sin ellos pues este evento no sería posible, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar efectivamente de televisión infantil. Como decíais, yo también estoy sorprendida de que esto le interese a tanta gente, pero es que es verdad que es un tema muy candente porque realmente el ecosistema de contenido para niños se ha visto revolucionado durante los últimos años, ha cambiado muchísimo y realmente ya no hablamos de distintas pantallas, de dispersión de la audiencia en múltiples ventanas, donde realmente lo que está pasando es que el niño ya no distingue el soporte. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es analizar un poquito y ver si la televisión tradicional está en crisis y cómo está conviviendo con estos nuevos formatos, con estas nuevas redes, como por ejemplo pues el gigante de YouTube, cómo la IA está afectando a los modelos de producción y bueno, cómo estos nuevos formatos infantiles están calando en todas estas ventanas, ¿no? Entonces, empezamos. Me gustaría darle la bienvenida primero a Yago Fandiño. Un aplauso para él, por favor, Yago. Muchas gracias por venir. Él es subdirector de contenidos infantiles de RTVE, es responsable de la estrategia de Clan, liderando, por supuesto, la oferta infantil de la televisión pública con un enfoque muy claro de misión de servicio público y también con el foco muy puesto en la innovación de contenidos. Yago, yo te quería preguntar, cuando hablamos un poco de televisión infantil en RTVE, no sé si estamos hablando más bien de contenidos, de ventanas o de misión de servicio público. Yo creo que lo primero sería misión de servicio público. Al final lo que es RTV y la marca Clan, que es la que lo abarca, es nuestra oferta de contenidos de calidad a las familias españolas, allá donde estén. Esto ya es de hace bastante tiempo. Sí es verdad, como dices, que sigue rondando el peso de la palabra televisión y de lo que ello implica, ya sea lineal o cualquier otra cosa. Pero al final nuestro papel es principalmente dar contenidos de calidad a las familias españolas por un lado y otra parte también importante, un apoyo al sector audiovisual español. Tenemos esas dos vertientes súper importantes. Bueno, también nos acompaña Víctor Corrales. Por favor, otro aplauso para él. Él es productor ejecutivo de Lío Media, creador de éxitos como La Casa de los Retos, divertidísima, por cierto, Gracias. tengo que decirlo, disfruté mucho, y nos aporta la visión de quien crea entretenimiento puro pues para el consumo puramente familiar, ¿no? Bueno, casi siempre que se piensa en animación, al hablar de televisión infantil, nos preguntamos, ¿no?, muchas veces cómo ha evolucionado la oferta y el consumo de entretenimiento infantil en estos últimos años. Pues el entretenimiento infantil en televisión es como un reducto, pero existe y se consume. Bueno, el contenido de entretenimiento infantil empezó en las generalistas con un contenedor, que todos nos acordaremos del Club Disney o Megatrix. Luego se crearon las cadenas infantiles, que parecía que iban a dar más contenido de entretenimiento a los niños. Luego aparecieron niños en las generalistas y luego cerró Disney Channel. Entonces, ha sido como una mezcla de emociones y sensaciones, pero el consumo infantil yo diría que es el sector de la población que más contenido consume, sí, tanto por vocación de entretenimiento como por rutinas. Entonces, bueno, yo creo que los niños al final se comportan como depredadores, ¿no?, que van buscando un poco qué pueden consumir y cuando no lo encuentran, pues se adaptan a lo más sexy que ven. O sea, ahí están los datos que cuando no hay un contenido infantil per se para ellos, pues en televisión el contenido más visto por niños es La que se avecina. Entonces dice mucho de que hay que producir porque agradecen que haya contenido para ellos, porque lo consumen y porque les gusta y porque tiene una vocación de
el contenido para ellos. Totalmente. Tienen ese punto positivo que es un montón de tiempo libre, ¿verdad? Que ojalá nosotros también para consumir todo ese contenido. Y una rutina. Pasa como con el segmento de los más mayores, ¿no? Que al final tienen Eso como todos sus días muy medidos, y nosotros con la Casa de los Retos al final creamos un evento diario en el que, bueno, este año el programa llegó a hacer hasta un 36% de share en niños. ¡Qué bueno! Quintuplicando las medias de la cadena, es decir, que es que los niños acuden al evento a verlo. Así es, así es. Bueno, y nuestra siguiente invitada es Belli Ramírez. Hola. Belli, bienvenida. Gracias. Ella es directora de producción en Mr. Call, tiene una amplia trayectoria como directora de producción, asesora de proyectos de cine, de televisión infantil, enfocándose pues, mucho en la viabilidad y las nuevas tendencias de consumo y tecnología. Belli, desde el punto de vista de la producción, tú que estás especializada en esto, ¿qué tendencias reales estás viendo en contenido infantil más allá del discurso, digamos? Pues bueno, yo creo que hay bastantes cosas que se están moviendo, que están cambiando. Estamos en un pleno momento de revolución. Si hablamos, nos metemos dentro de la producción, pues sabemos que hoy en día la IA está ahí golpeando y tenemos que ver cómo se adecúa a esos flujos de producción, aunque en animación siempre y en efectos visuales siempre ha sido algo que de alguna forma hemos ido utilizando. También podemos destacar la forma el cambio en la narrativa, el formato de salida, ¿no? Ahora se empieza a ver o se demanda formato vertical, formato mucho más rápido. Rápido a la hora de narrativa y rápido igual a la hora de producir, ¿no? Por lo que decía el compañero igual, que cada vez también se demanda contenido y bueno, hay que sacar ese contenido con una calidad, buenas características para salir en pantalla o en cine o en televisión en este caso. Y inmediatez, ¿no? Entonces todo esto, pues vamos como locos produciendo y chino-chano sacando proyectos. Qué bueno. Bueno, también tenemos con nosotros para terminar a Víctor López. Un aplauso para él, por favor. Él es CEO de Krakatoa y es veterano en la industria, ha hecho muchísimas cosas, con una gran experiencia en distribución, nuevos modelos de negocio. Es una de las voces más claras sobre la evolución del ecosistema digital y la creación de nuevos formatos, y probablemente muchos de vosotros le conoceréis por títulos tan famosos como Pocoyo o Cleo y Cooking. Fantástico Pocoyo, incluso también para adultos, lo disfrutamos mucho viéndolo con los más pequeños. Bueno, no sé si estamos ahora mismo en un momento en el que podamos hablar de nuevas pantallas o simplemente ante nuevas ventanas, digamos, en las mismas pantallas. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el contenido se consume en cualquier pantalla. Da igual que sea a través de YouTube. Yo creo que lo que vuelve a ser otra vez el centro de lugar es el televisor. Es el televisor. Datos recientes. El último proyecto en el que de alguna manera estoy involucrado, que es Plim Plim, que es una locura, es el segundo contenido más grande en YouTube, 18.000 millones de vídeos vistos. Madre mía. 18.000 millones de vídeos vistos el año pasado en YouTube, más de 43 millones de suscriptores. Y el 70% de eso se consume en un televisor. El 70%. Por lo tanto, yo creo que un contenido que está diseñado, pensado para verse en plataformas digitales, se ve en un televisor. Con lo cual, todo se está mezclando. Estamos en un momento de transición en todo, en la forma de crear, en la distribución, en cómo es la economía de los proyectos, cómo rentabilizarlos. Estamos en pleno proceso de transformación y eso alineado con la IA, que tiene un montón de aristas y tiene un montón de cosas que pulir. Sí, la verdad que es un momento en el que tenemos todos que estar muy atentos, ¿no?, a esas nuevas tendencias y adaptarnos muy, muy rápido, porque el panorama está cambiando súper rápido. Bueno, teníamos también con nosotros como invitada a Pilar Sánchez, pero por un tema personal de fuerza mayor pues no ha podido venir. Ella nos iba a ofrecer un poco la visión de YouTube, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos conocemos también un poco las nuevas plataformas, estas redes sociales, así que intentaremos también abordar un poco esta perspectiva. Y Yago, yo te quería preguntar, al final tenemos tantas opciones de contenido tan diversas, el niño ya no es un espectador cautivo. Me gustaría saber de qué manera se mide el éxito de un contenido infantil cuando
cuando este espectador ya no es tan cautivo, por así decirlo? Pues fíjate, tocas dos temas muy interesantes. Primero, si el niño es un espectador cautivo o no. Y segundo, cómo lo medimos. El niño tiene una capacidad de decidir rápida, básicamente como todos, el pulgar, Sí. O el mando, pero al mismo tiempo es cautivo de los algoritmos como lo estamos todos. Y como lo está la industria, porque al final el algoritmo que dirige el consumo del niño nos condiciona los modelos de retorno, como decía Víctor antes. Y al mismo tiempo, también lo que dices es cómo sabemos que un producto funciona. Por poner una referencia, hace 10 años, 12 años, sabíamos que un estreno en preescolar no tenía valor. O sea, el primer pase, el estreno, lo que para adultos estrenar una serie, una película es el momento de mayor valor del producto audiovisual, en preescolar no. En preescolar necesitabas el segundo, el tercer pase para que los niños te dieran una oportunidad y ver realmente si se enganchaba o no se enganchaba. Hoy en día el problema que lo tienes es eso, que dices, bueno, es que se te puede enganchar puntualmente un día tienes un dato muy bueno, al día siguiente el dato con el mismo producto no es tan bueno, pero igual sí lo está consumiendo, solo que en ese momento no lo está consumiendo en la tele, sino que lo va a consumir bajo demanda porque le viene mejor, o lo está consumiendo en otra plataforma. Entonces realmente estamos en un contexto donde antes los dictadores, por así decirlo, éramos los televisores, las cadenas, porque dominábamos el espectro y dominábamos la parrilla. Ahora, si hay algún dictador como tal, probablemente sean los algoritmos, porque tienen esa capacidad de dirigir los flujos de consumo de la audiencia. Y al mismo tiempo estamos todos en esa situación desde los medios, de cómo saber qué nos funciona mejor o peor. Tenemos que estar abiertos a muchos más indicadores. Por ejemplo, puede no darte un dato de audiencia lineal tan potente, pero ves que hay una participación en redes muy intensa, con lo cual dices, bueno, vale, está pasando algo, aunque el lineal no me lo está mostrando. Entonces, sí que estamos en un momento... bueno, llevamos ya, no sé, Víctor, ¿cuánto llevamos diciendo lo de la transformación? Que estamos o sea, es un poco ya cansino, porque si no llevo 10 años diciéndolo, no llevo diciéndolo nada. Yo creo que, fijaros, estamos en los últimos dolores de parto, por muchas cosas que están pasando y porque, bueno, porque es que ya el sector no aguanta más. O sea, o esto se asienta de una manera, económicamente no va a aguantar. Pero sí que creo que estamos en ese último estertor que tienen que, este año, el año que viene, caer varios agentes importantes en los mercados y que ya veamos esos nuevos modelos. Y esos nuevos modelos nos van a traer también un modelo de interpretación del consumo y de puesta en valor de los productos. Tú has trabajado mucho en YouTube, sabes cómo el ecosistema de valor en el mundo youtuber original no tenía nada que ver con el ecosistema de valor de la industria audiovisual tradicional y cómo la irrupción de Twitch o de las plataformas tal ha ido generando unos picos de inflación, de bajada, de subida. Yo creo que ahora todo eso se tiene que amalgamar y una cosa importante que creo que en eso compartimos todos, lo bueno y lo malo de los niños es que no son solo heavy users o heavy consumers, como decía, sino que además tienen ciclos de 2 años. Con lo cual, en 6 años de un niño tienes 3 etapas evolutivas. Cambia muy rápido, se adapta muy rápido. Por eso son los primeros en digerir tanto los formatos como las plataformas. Si tú quieres ver a dónde va la televisión, o sea, yo tengo hijas de 20 años que teniendo el televisor delante se ven las series en el móvil. Pero justo lo que estamos viendo es que la nueva generación de niños está volviendo al televisor. No con el lineal, pero lo que decía Víctor, o sea, YouTube, nos lo podía haber dicho Pilar, el consumo de YouTube en televisor cada vez es mayor. O sea que los niños siempre son interesantes porque te van marcando una tendencia hacia dónde va el mercado. Así es. Hablabas realmente de las maneras de consumir de los niños, pero yo no sé, Víctor, si realmente se sigue creando para un consumo familiar o el consumo ya es claramente individual. Yo diría que lo que más éxito
también por una cuestión lógica genera es el consumo familiar, el co-viewing. Nosotros en la Casa de los Retos, que llevamos 7 años produciéndolo, también hemos adaptado a que el contenido se vea en familia y se disfrute en familia, porque al final la imagen real también tiene ese valor aspiracional del niño. Entonces, además de que la imagen real es aspiracional, si puede ver imagen real y disfrutarla con su padre, no que su padre, los programas estos aparcamiento, ¿no? Que es dejo al niño en un lugar seguro, me voy, vuelvo y lo recojo. Aquí puedes disfrutar con él. Hay un dato que es muy revelador, es que en cine, los últimos 4 o 5 años, la película más taquillera es una película familiar, son las de Santiago Segura. Entonces, yo creo que al final el consumo familiar es, no sé si la salvación, pero sí creo que es donde se puede generar éxito por compartir esas poco tiempo quizá que tienen las familias en ver algo que les llega a todos. No es que me haga gracia lo que ve mi hijo, es que me hace gracia a mí. Belli, ¿tú has notado esto? ¿Que realmente el consumo familiar está un poco por encima en tendencia del consumo individual, pese a que los niños cada vez, pues digamos, tienen sus propios dispositivos? Sí, yo creo que también es algo que está ocurriendo y estaba pensando, ¿no?, que cuando ir al cine es un evento en familia o vas en grupo, con amigos. Yo a veces he ido solo al cine y algunos vamos, pero es un evento ir al cine, ¿no?, con colegas o con familia. Y entonces, lo que comenta él, esto también se convierte en un evento, ponerte delante de la televisión con la familia, con los niños, con los colegas, a ver contenido. O sea que, bueno, creo que sí, ¿no? Sí, Víctor, con la animación estamos viendo que pasa mucho eso, ¿no? Porque, bueno, digamos que durante muchos años había prejuicios de que a lo mejor la animación era solamente para niños, ya todos consumimos animación. No sé si este formato, la animación ha conseguido un poco aunar estos dos mundos. Bueno, depende del tipo de animación, depende del target al que se dirija. Yo creo que cuando los niños son más pequeños, en edad preescolar, hay más co-viewing que cuando crecen. O sea, yo no veo a muchos padres con sus hijos de 6, 7, 8 años viendo contenidos, salvo contenidos de imagen real de animación. Yo creo que ahí los adultos seguimos estando un poco distantes. Es natural, es un contenido pensado para niños con narrativas específicas y, bueno, que trata de encontrar cómo llamar la atención. Piensa que hay un cambio en el modelo. Hasta cuando nosotros empezamos cuando estrenamos Pocoyo, no existía ni Clan. Fijaos, de hace años. Lo estrenamos en la 2. Nosotros sabíamos que si poníamos Pocoyo a las 7:30 de la mañana, metíamos 800.000 niños. Fíjate. 800.000 niños. No sé cuántos puedo meter hoy. No tantos. Es porque ha caído mucho la natalidad infantil en España, no por otra cosa. Hoy... Ni la Casa de los Retos, creo que. No tantos. No tantos. Si lo comparas, yo ahora comparo lo que se ve o lo que se veía cuando lo comparaba. Un capítulo de Pocoyo en televisión, en cualquier televisión de cualquier parte del mundo, con lo que se veía en YouTube, el mismo contenido, YouTube era 70 veces más. Fíjate. Entonces, todo eso ha ido transformando también cómo se consume el contenido, cómo lo ven los niños. Yo creo que, insisto, para mí la gran diferencia es la mayor parte de los contenidos infantiles hoy se ven en un televisor, lo cual les aleja del restaurante con el iPad, que no dé el coñazo al niño y que esté viendo contenidos, y les mete en una pantalla más grande, que tiene menos afectación para su salud y que además lo ve toda la familia de alguna manera, ¿no? Entonces hay una transformación también en eso. Y igual también hay un punto, si analizamos otro sector del entretenimiento infantil que está también en crisis, incluso más que el audiovisual, que es el juguetero, y con el que tenemos mucha vinculación, al sector del juguete ahora mismo le está salvando el Kid Adult. O sea, le está salvando vender juguetes para adultos, no para niños. Y eso puede tener que ver también con una posibilidad dentro del co-viewing, que es pues el efecto que ha tenido las sagas de Marvel o el efecto que ha tenido Star Wars o demás, como hay una generación de padres que se sienten todavía niños, que se compran el Lego, que se compran tal, y que no lo sé, porque es una duda que llevamos comentando hoy, precisamente lo hablamos también, es ese renacimiento del anime, si no puede venir vinculado también por servir de puente entre generaciones, donde ya puedas encontrarte un padre
que ve Dragon Ball o que vio Dragon Ball y con 6 años ve Dragon Ball con sus hijos. Eso. Con 4 podía ver poco yo, pero ya con 6, 8 años lo único que pueden ver juntos es jugar al Call of Duty o al FIFA y ver One Piece o Dragon Ball o hasta Pokémon. Así es. Yo os quería preguntar, porque a nivel personal me produce mucha curiosidad, por ejemplo, en el sector de los videojuegos estamos hablando mucho de la tiktokización del contenido. O sea, nos estamos dando cuenta todos que realmente los niños cada vez consumen pues, formatos mucho más rápidos, cuesta un poco, ¿no?, mantener la atención. De hecho, bueno, los eSports ya no están tan de moda porque son juegos complicados donde hay que meterle muchas horas, mucha atención, y ahora vemos que priman pues, formatos verticales, ¿no?, en esas pantallas verticales, formatos mucho más cortos. No sé si esto está afectando, digamos, también a la manera de producir estos contenidos y de qué forma, ¿no?, se está adaptando a estas nuevas tendencias de consumo. Víctor. Sí, sin duda. Sí, ¿no? Hace 10 años un programa que producíamos nosotros ahora mismo sería casi un documental. O sea, no tiene nada que ver el ritmo, por una cuestión también de estímulos y por fortuna, no solo por TikTok, sino porque el niño ya también digiere mejor la narrativa. Entonces no tienes que masticarlo tanto, no tienes que ralentizarlo tanto. Y todos los contenidos han cogido ritmo, no solo por, yo te digo, TikTok, sino contenidos largos. Si ves una película infantil ahora, Sí. nada tiene que ver con una película infantil. La cantidad de planos igual que hay Eso a es. nivel de producción, Pero por una ejemplo, exigencia sí. del niño, porque tiene más conocimiento y puede comparar y tiene más madurativamente, que es también otra cosa que nosotros hemos notado. Un niño de 10 años de hace 10 años no tiene nada que ver con un niño de 10 años de ahora. Claro. O sea, madurativamente ahora un niño de 6 años puede ver cosas que veía uno de 10 hace 10. Claro. Estabas diciendo justo, Belli, ¿no?, incluso al tema de los planos, al Claro. tema de la edición, Si ¿cómo nos metemos afecta esto? En producción, pues eso no es, la narrativa cambia, entonces tenemos más planos que producir, más vertiginosos, una narrativa diferente, y esto impacta también en el flujo de trabajo, en la forma de producir. No es lo mismo tener en una peli, por ejemplo, ¿no?, o en una serie 250 planos que 150, ¿no? Claro. Cosas así. Y todo eso cambia mucho en función del formato y del target. Si nos vamos a Pocoyo, teníamos una media de, creo que eran de 8 planos por minuto, porque está narrado para un público preschool. Y si vamos subiendo el target, ya nos encontramos con una media de 15, 20 planos. Todo esto nos impacta en la producción del día a día, en las cuotas de producción, y todo eso está todo relacionado, ¿no? Yo creo que todo tiene relación. No obstante, también hay una responsabilidad por parte de los que producimos contenidos infantiles. Ya médicamente sabemos que los niños vean shorts de 10, 20, 30 segundos les perjudica. Sí. O sea, esto seguramente me hayan oído decir un montón de veces. Para mí eso es fentanilo mental para los críos. Claro. O sea, yo creo que, y a mí lo de la regulación, yo es una responsabilidad del que produce. Creo que hay que reducir el número de shorts para tener contenido narrativos, aunque sean breves, ¿eh? Puede ser un videoclip musical, quiere decir, las canciones funcionan, puede ser contenidos de 1 minuto, incluso pueden ser de 20 segundos a modo de promoción o para las redes sociales. Porque aquí también hay un poco de hipocresía social, ¿no? Se ha apagado, no sé si Se ha apagado. Se ha apagado. Se nos ha apagado la historia. Los niños no están en las redes sociales. No están si no quieren sus padres. Claro. ¿Cuántos niños se suscriben de 3 años, suscriben a TikTok? O a, da igual, a Instagram. No están, no son ellos. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio, cada uno de responsabilidad con sus hijos o su ámbito de influencia. Entonces, es un camino al que se llega por 2 vías, ¿no? La responsabilidad de los productores y también, oye, que el padre eduque como quiera. Si se quiere poner en TikTok, pero luego no podemos quejarnos. Claro. Y luego que, si me permites, lo que decíamos antes, nos falta información. O sea, vemos una parte del pastel que es una parte muy ruidosa y que es la que seguimos todos porque es la única que vemos, por así decirlo, pero luego pasan cosas curiosas. Cuando estrenamos Samuel, no sé si la conocéis, es una coproducción de Televisión Española con Canal Arte y TV3, que además creo que dentro de poco va a estar en Netflix a nivel mundial. Es una serie que, si la veis, aunque fue creada para redes sociales en vertical,
Es una serie muy pausada, muy tranquila, muy reflexiva. Nosotros la llamamos a horizontal para llevarla a la tele y no lo tenían claro, precisamente por el ritmo. Claro. Cuando la estrenamos en prime time, detrás de Bob Esponja. En la transición, por así decirlo, de entre la animación a empezaban las series de ficción. Esperábamos una caída de audiencia, porque el ritmo era completamente distinto. Se mantenía. Fíjate. Se mantenía, o sea, no es que pegara un pico, pero no había una huida, y era algo que nos extrañaba. Dices, te choca. O sea, en Samuel tú tienes planos donde no pasa absolutamente nada, una eternidad para lo que es televisión de toda la vida, ya no os digo ahora para TikTok. O sea, que yo creo que también es verdad que sí, todo esto que hemos dicho es verdad, pero, como decían los de Star Trek, hay un mundo más allá del mundo. O sea, hay cosas que están pasando y que no somos capaces de percibir. Totalmente. Hablando un poco de esto y lo que comentaba Víctor también, no sé si lo que está pasando es que estamos adaptando un poco los contenidos a la falta de atención de los niños o los estamos mal educando un poco también nosotros, pues al final y haciéndoles como que no tengan paciencia con formatos, digamos, tan cortos. Víctor, ¿cómo lo ves? Por un lado está lo que comentaba antes de la capacidad madurativa, de que el niño es capaz de digerir mejor. Y por otro también una especie quizás de profecía autocumplida, que es, como sé que vas a perder la atención, te doy más estímulos para que no la pierdas. Entonces el niño lo acostumbras a fentanilo mental, como decías tú, a ese ritmo que al final sacarle de ahí o bajarle de ahí, sobre todo en plataformas, el consumo, cuando se acaba un capítulo es que empieza otro y otro y otro. No sé hasta qué punto el niño realmente, en condiciones naturales y normales, está demandando eso. Entonces, por un lado sí, hay una capacidad madurativa que ha evolucionado, el niño ha evolucionado, pero por otro lado quizá estemos un poco retroalimentando ese tipo de consumo. Es como darle gominolas. Claro. Si le pones un saco de Haribo, se va a comer todo el saco de Haribo. Claro. ¿Sabes? También yo creo que ahí nosotros hacemos entretenimiento. No somos el cole, no sustituimos a los padres, hacemos entretenimiento. Es decir, damos en esos momentos de ocio un porcentaje de su ocio está dedicado al audiovisual, a los contenidos. Yo creo que también es importante que sepamos el rol que jugamos. Es decir, eso es. Que una serie venga a sustituir a un profesor o que venga a sustituir a un padre o que venga a sustituir a un hermano mayor no es el caso. O sea, al final hacemos entretenimiento. Y son contenidos de entretenimiento para el rato del día que quien sea, de sus padres o quien le toque, le dedica a eso, ¿no? Ahí tú al final cuando haces hoy, o sea, a mí me parece inconcebible arrancar un contenido audiovisual, para mí, sin pensar en YouTube, para niños. Ya. Cualquier contenido audiovisual tiene que empezar por pensar en YouTube, porque no está la audiencia masiva, está la audiencia a nivel internacional. Entonces nosotros tenemos que cambiar la forma en la que creamos el contenido, en la que lo distribuimos, en la que nos adaptamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí construimos lo que haga falta. Mira, revisaba antes, justo donde estamos ahí, un dato estadístico. De los 25 mayores creadores de YouTube, 16 es imagen real. Del target infantil, En YouTube Kids, 16 son imagen real. O sea, son chicos, hay menos unboxing porque está más regulado, pero hacen contenidos, hacen formatos, las familias o quien sea, en imagen real. Entonces, toda esa transformación es lo que tenemos que tocar, es lo que tenemos que percibir y a partir de ahí adaptarnos. No podemos ser timoratos y tampoco podemos escondernos detrás de esto cosa de los padres, ¿no? Entonces, eso es lo que está modificando todo el modelo de consumo, el modelo económico, insisto, la forma en la que pensamos el contenido. Claro, totalmente. Bueno, volviendo un poquito a la parte de medios un poquito más tradicionales, Belli, yo te quería preguntar, no sé si cine y televisión van ahora mismo por caminos distintos o se están pareciendo cada vez más. Yo creo que van por caminos diferentes. Entiendo, yo no me dedico tanto al negocio, pero creo que incluso el modelo de negocio ya partiendo de ahí es totalmente diferente. Hay productoras especializadas en series de televisión, otras en cine. Desde el punto de vista de producción, aunque el flujo de trabajo es similar, que empezamos con una idea, hacemos arte, preparamos los assets, luego animamos, componemos, tal, es parecido, pero ahí juega un componente. Luego la tecnología posiblemente suele
ser bastante diferente en una película que en una serie de animación. Por el hecho de que se necesita o se pide más calidad siempre para el cine, hay más presupuesto para el cine, hay que producir menos, en televisión hay que producir muchos más minutos en mucho menos tiempo. Sí, es diferente, totalmente. Y además, y reflexionando con todo esto, pensaba que, bueno, ahora cuando nos ponemos a ver series de imagen real en las plataformas, se está igualando mucho. Ahí sí notas que hay series que ya tienen la misma calidad de películas de cine. ¿Vale? En imagen real, muchas hay. Y actores de renombre están yendo a series cuando antes era impensable, era como algo secundario, ¿no? Y bueno, y me planteaba si en animación también esto va a pasar. Ya empiezan a haber series, Arcane, que están teniendo presupuestos y están usando tecnología también complicada como para cine. Y bueno, no lo sé, si esto puede ir ocurriendo, si puede ocurrir o no, no sé. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Yo creo que es el cine el que está bajando el presupuesto para acercarse a los presupuestos de la tele. Sí. Yo creo que, claro, yo creo que el movimiento es inverso. A ver, el Observatorio Europeo nos dice que, yo creo que son datos del 24, si no me equivoco. En Europa producimos el 35% de las películas del mundo. 35 es un porcentaje enorme para el tamaño que tenemos. ¿Sí? Pero tenemos solo el 5% de los ingresos. Sí, eso es real. Algo pasa ahí. Es que si no hay pasta en el modelo, si no hay dinero en el modelo no es funcional y por tanto no se puede pagar ni a los actores ni a los animadores. Entonces, yo creo que eso es lo que está mutando, ¿no? Yo creo que los presupuestos de cine están reduciéndose, están ajustándose más. No os voy a contar la crisis en las majors, las grandes compañías multinacionales, la pelea de Netflix por Warner que se fusiona con Discovery, ahora le compra uno u otro, los tres a la vez, no sabemos qué va a pasar. Eso lo que hace es que mete menos dinero en el sistema para producir y eso es una caída de impuestos. Yo creo que se están aproximando más. Y eso es una realidad. Hace unos años se podía producir una película en Europa, igual hasta 15 millones se podía llegar a hacer algo, 8, 9 de media, y ahora más de 4 es súper difícil de financiar una película. ¿Tú te acuerdas cuando tardamos en producir la primera temporada de Pocoyo? Un año y medio, más o menos, sí, ¿no? más o menos. Un año y medio. Plantearse hoy tener una producción de un año y medio hasta que estrenas es una locura. Necesitas lanzar antes al mercado, ser mucho más rápido para ver si realmente el camino es el correcto. Eso antes no lo podíamos hacer porque teníamos que estrenar en televisión, no había ventanas intermedias, no estaba YouTube, no estaban las redes sociales, no teníamos audiencia que nos dijese, podíamos hacer estudios de cualitativos y cuantitativos, ¿no? Pero al final no es lo mismo eso que llevarlo a YouTube. Entonces, esa velocidad que se imprime, que se nota en la narrativa, pero se nota en el mundo, nos obliga también a cambiar esa parte. Claro, al final, digamos que como te quieres adaptar tan rápido a las tendencias y todo cambia tan rápido, no te puedes permitir alargar tanto la producción porque en cuanto que lo alargas ya estás fuera del mercado, ¿no? Y piensa en el riesgo, 5 millones, 6 millones para invertir en un formato de 52 capítulos de 11 minutos. ¿Quién te los paga hoy? Claro. Yago, ¿cómo impacta esto en RTV? Porque no sé si al final esta manera de producir a vosotros, digamos, tiráis un poco más hacia la compra de catálogos o preferís creación de contenido propio. A ver, es un equilibrio. Por un lado, compras, porque intentas tener lo mejor que haya en el mercado para dar esa oferta a la audiencia. Pero por otro lado producimos tanto entretenimiento, más, en nuestro caso más educativo, porque casi todo lo que producimos en entretenimiento está hecho en colaboración con el Ministerio de Educación, en el proyecto Aprendemos, y luego en animación sí invertimos a través de la obligación del 6%, invertimos tanto en series como en películas. ¿Y qué es lo que está cambiando? Pues lo que está cambiando es que evidentemente entramos en proyectos muy diversos. Podemos entrar en un proyecto que es todavía los pocos que hay ahora que están dirigidos o con una aspiración muy potente en el juguete, como pueda ser Super Things.
y entramos en cosas mucho más indie o artísticas como pudiera ser Samuel o Sisi César, que es otra producción de stop motion que tenemos para dentro de poquito. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, como decía Víctor, por ejemplo, con Víctor tenemos un proyecto que es un Digital First. Es un proyecto que está pensado para que su primera ventana sea completamente digital, con un testeo en YouTube y luego eso irlo llevando al mismo tiempo en las plataformas de RTV, pero también al lineal de RTV. Con lo cual tenemos que estar un poquito en una prueba y error y porque uno de los papeles, como decía, uno de los papeles de las televisiones públicas en general en Europa, especialmente en Europa, es un apoyo al sector. Y apoyo al sector no es solo garantizar unos ingresos, o sea, un dinero que va a entrar en el sistema todos los años, que ahí somos los principales valedores que hay ahora mismo, probablemente a nivel internacional. En cuanto a la seguridad de que va a entrar un dinero que las televisiones públicas europeas van a meter año tras año, tras año, tras año. Las plataformas pueden meter mucho más dinero, pero no sabes por cuánto tiempo, ni cuánto va a durar la apuesta, ni cuándo se van a echar atrás. Y eso tiene un impacto. Pero por otro lado también nosotros estamos probando continuamente formatos nuevos. La diferencia nuestra con YouTube o con las plataformas en general es que ellos arriesgan mucho menos. Ellos cada vez, lo hemos oído mucho, la apuesta para preescolar ahora de las plataformas es algo que triunfa en YouTube. Con lo cual no están para arriesgar en formatos nuevos. No van a probar a ver si tú ahora le vas a Netflix con la Casa de los Retos de cero, sin haber existido la Casa de los Retos, de entrada te va a decir ¿y por qué? ¿Por qué me la voy a jugar? ¿Sabes? Entonces nosotros ahí hacemos ese papel y hombre, pues como todo en el audiovisual, sabemos que producir audiovisual es fallar. O sea, básicamente nos dedicamos a equivocarnos, ¿sabes? Y de vez en cuando algo funciona. Y cuando funciona, apostar, mantener y continuar. Con poco yo llevamos 20 años y la Casa de los Retos, ¿cuántos llevas ya? Un montón. 7. O sea, los modelos que funcionan hay que... Y los medios estamos para apoyar esos modelos. Nuestra diferencia como medios públicos, digo aquí porque creo que es importante, más allá de Televisión Española, están nuestros compañeros del resto de televisiones europeas y las televisiones autonómicas que están apostando por ahí. Es, por un lado, garantizar un capital que vaya entrando en el sistema y, por otro lado, ser un poco beta testers, un poco en lenguaje de gaming, de nuevos formatos y nuevas ideas que puedan funcionar, porque si no, estaríamos siempre haciendo lo que ha funcionado hace... Bueno, iba a decir hace 5 años, ahora mismo, lo que ha funcionado hace 6 meses. Pero es importante, la verdad, esa función de apostar por la innovación. Eso, mira, como has dicho lo de beta testing, en videojuegos también está pasando mucho esta tendencia de que los estudios no quieren arriesgar y quieren seguir haciendo secuelas, y tenemos Fallout 1, 2, 3, 4, ¿no? Y digamos que muchas veces los consumidores, pues sí, a ver, al final si somos nostálgicos de esa secuela, pues estamos muy felices de jugarlo, pero estamos demandando también nuevas historias y nuevas producciones. Por eso también el espectro indie de videojuegos ahora mismo está creciendo tanto, porque realmente si no tenemos nuevas historias, pues qué tristeza, ¿no? Y no das voz a una nueva generación de creadores. Exacto. Hay que pensar una cosa. Nosotros somos mayores. Nuestra diferencia generacional con un niño, con una niña de 5 o 6 años es muy grande, porque ya un niño de 5 o 6 años tiene muy poco que ver con un chaval de 16. O sea, hay un cambio ahí real y tangencial en muchas cosas. Entonces, necesitamos que entre esa vía nueva y que vengan gente que precisamente del entorno donde tú has conocido muy bien. O sea, por ejemplo, ese flujo todavía no se ha dado. No tenemos a creadores nativos de YouTube y de redes viniendo con formatos a los medios tradicionales. Hasta ahora porque lo necesitaban. Ya había un ecosistema que funcionaba y realmente es un ecosistema saneado, dejémoslo en saneado, ¿vale? Pero sí que yo creo que es importante para la industria que esas nuevas voces
vengan con esos pensamientos nuevos y nos cambien, nos muevan un poco la silla en el sentido de, chaval, te estás equivocando. Yo estoy deseando que me lo digan. Pues ya sé que lo estoy haciendo. Claro, pero luego también creo que es bastante difícil, ¿no? El cambiar los hábitos de consumo. Si tú llevas los formatos, digamos, de YouTube y formatos más nativos digitales a plataformas tradicionales, es muy difícil que esa audiencia, ¿no? Porque, vamos, yo lo he vivido con Movistar eSports, el programa, vamos, el canal de televisión que era solo de videojuegos. Al final cuesta mucho sacar a los chavales de su habitación, de verlo en su plataforma digital, en su teléfono, a que se siente en la televisión. Pero fíjate otra cosa. En YouTube se está haciendo vieja televisión. Totalmente, sí, sí. O sea, los Es formatos tal que cual. ahora están triunfando más disruptivos en YouTube Sí, es sí. vieja, muy vieja televisión. O sea, cosas que nosotros desde la televisión, no, esto ya está muy viejuno. Lo que decía Víctor, si analizamos esos creadores de contenidos, tal, probablemente estemos en formatos no digo, voy a decir, los payasos de la tele, pero ahí, y MrBeast, ¿qué está haciendo? O sea, MrBeast está haciendo vieja televisión. Totalmente, sí. Eso sí, poniendo una cantidad de dinero innombrable y con esa... que ahí sí que esto a los medios nos, voy a decirlo finalmente, nos mosquea mucho, transgrediendo muchas reglas y normas que la televisión ha asumido hace mucho tiempo. O sea, nosotros en una televisión no podemos hacer muchos formatos de niños en YouTube porque no cumplirían normativa de producción audiovisual, porque no respetan nada en ese sentido. Si tú te ves a los formatos de MrBeast, es ver la televisión japonesa de los años 80. Es ver The Library, pero The Library con dos tíos colgados en una plataforma a 20 metros de altura. ¿Sabes? O sea, hacemos eso en un medio tradicional y, bueno, la defensora me pone una camita ya en su despacho para que no salga de allí. ¿Sabes? Y con razón. Fíjate, ahí hay algo que yo creo que no podemos olvidar. El queroseno de nuestra industria sigue siendo la creatividad. O sea, el modelo de negocio tiene que ser un ingrediente más cuando te pones a crear un contenido para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta, pero al final esa creación es lo que detona toda la industria. Nunca ha habido más creadores que hoy. Es verdad. Nunca. Nunca. O sea, antes de hacer una serie te ibas con tu Biblia y con tu teaser al mercado. Si convencías a un tipo así como yo, mayor, muy mayor, que se cree que sabe lo que le gusta a los niños y que solo si él te daba el check pasabas la barrera, entonces tenías dinero para producir. Eso ha saltado por los aires. Nunca ha habido más creadores, nunca, jamás ha habido más creadores de contenidos en la historia. Y nunca ha habido más financiadores de esos contenidos. De repente todo el mundo habla de branded entertainment, las jugueteras se convierten en productoras, los que vendían DVDs por teléfono, alquilaban DVDs por teléfono, ahora son la plataforma más grande del mundo. Entonces, todo el mundo está mirando los contenidos. Amazon y Alibaba son dos super inversores en producción de contenidos y son dos tiendas online que empezaron vendiendo libros y ya nos venden cualquier cosa que puedas imaginar. Otra cosa es lo que te llega. Pero son los dos que más apuestan. Entonces, el ecosistema de creadores se ha expandido. Eso lo que te da es una mucha mayor competencia, pero también muchas más oportunidades para que chicos de Voxel que están en segundo, preparen una serie de vídeos, los suban, los planteen, los testen directamente con fuego real en YouTube o en las plataformas. Entonces, es verdad, pero fijaos el crecimiento que ha habido de creadores y de gente con talento y con talento creativo que está transformando la industria, lo cual me parece valiosísimo. Por la tecnología está más a mano de un individuo más cercano, ¿no? Lo puedes hacer en tu casa, puedes hacer cosas en tu casa, no es más barato que antes, ¿no? Que costaba una máquina antes para hacer animación, una pasta, o hacer render, cuánto costaba, ¿no? Todo esto ha ido cambiando, está más a la mano. También
un poco sobre lo que estabas diciendo, esta frase que escuchamos tanto de every company is a media company, ahora mismo todo el mundo, de cualquier empresa hasta yo qué sé, una marca de chupachus está creando contenido Claro. en todas partes, en todas las plataformas y quieren que lo veas por encima de cualquier cosa, ¿no? Víctor, yo te quería preguntar un poco sobre lo que estábamos hablando también de la regulación, ¿no? Porque es importante, las regulaciones, no sé si hay una desigualdad muy grande entre las exigencias editoriales de la televisión y del resto de ventanas digitales, ¿no? Como decía Yago. Sí, aquí compadezco a Yago porque no es que haya desigualdad, es que es otro mundo. Ya. Que también ayuda un poco a leer los datos en televisión, incluso dentro de la televisión, porque la televisión de canal infantil nada tiene que ver con la televisión generalista en la que aparecen niños, que no necesariamente porque aparezcan niños es televisión infantil. Exactamente. En canales infantiles es que jamás podemos hacer lo que aparece en YouTube y que tantos visionados tiene. Es que jamás. Un dato, hay un reto viral, ñoño, que es una carrera de desenrollar un rollo de papel higiénico. Eso en televisión es que no se puede hacer por desperdicio de papel. Pero es que es así. Entonces, nosotros tenemos que competir dibujando contra... hay uno lanzando cuchillos en YouTube. Entonces, ¿qué va a ver el niño? Es que claro, ¿qué va a ver el niño? Es que... Entonces, explotar algo. que hay una especie de hipocresía de que los niños ven YouTube. Ya, claro, es que en YouTube está el tío que lanza cuchillos. Y en televisión pues estamos ahí un poco. Entonces, bueno, aquí también está la responsabilidad editorial, ¿no? Que como YouTube es un monstruo sin cabeza, pues es que lo sube la gente lo ve y bueno, pues nada. Pero es un poco, si es cierto que nosotros estamos entreteniendo, en los equipos que trabajamos siempre decimos que nosotros cuando hacemos un programa de televisión no estamos celebrando el cumpleaños de nadie, estamos entreteniendo, pero ahí está la responsabilidad editorial de que se puede entretener sin lanzar cuchillos. Claro. Y quien lance cuchillos tiene que dar la cara de que está lanzando cuchillos, porque no vale. Y luego está el camino en medio, que es la televisión generalista, que tampoco quiero enemistarme aquí con nadie, pero si cogemos las instrucciones de uso de una batidora, un niño no puede usar una batidora. Ya. Entonces, bueno, pues es que en televisión infantil jamás un niño puede usar una batidora. Entonces, bueno, estamos jugando... No es que haya diferencia de reglas, es que son otras reglas. Entonces, pues nosotros estamos aquí atados de pies y manos intentando entretener pues con lápiz. Dentro de la ley, ¿no? Sí. Dentro de lo legal. Belli, hablamos también mucho ahora sobre el tema de la IA, ¿no? Es un tema muy candente a día de hoy. No sé si se está utilizando mucho en producciones y no sé en qué fases de la producción infantil tiene realmente sentido utilizarla. Vale. Yo creo que es algo que se está siendo muy cauteloso, ¿no? Por ahora. No conocemos de muchos proyectos que se hacen completamente con IA, pero yo creo que la IA sí que se está implementando en los flujos de trabajo. Creo que es algo que ayuda a acelerar en tareas muy repetitivas y es algo que, ¿por qué no vamos a usarlo? No creo que por ahora, a día de hoy, igual ahorre costos, creo, no del todo. Lo digo por el mero hecho, porque también hay que invertir, digo ahora, porque también hay que invertir en desarrollo, en investigar cómo la utilizamos, en qué procesos y aprender, en aprendizaje, que creo que sería un buen punto empezar a dar formación también a las personas que están trabajando en las productoras. Yo en ningún momento ahora estoy hablando de utilizar la IA para reproducir imágenes o hacer proyectos, estoy hablando más desde el punto de vista operativo o desde el punto de vista de producción, que sí que acelera procesos de tareas mecánicas, de ir a una reunión, transcribirla, luego hacer un informe en 2 minutos con las acciones que tienen que hacer, subirlo a Google y que todo el mundo tenga disponible eso de forma muy rápida, cuando antes igual necesitamos 2 horas para hacer un informe y que le llegue a la persona, ¿no? Me refiero más desde este punto de vista, desde el punto de vista de generación de imágenes y tal, eso ya sabemos que todavía está como verde, ¿no? Aquí en Europa y se están tratando legislaciones y ver cómo se utiliza y tal.
Pero bueno, creo que poco a poco. Y cuando preguntas a alguna productora, ¿estás utilizando inteligencia? También son muy cautos en decirte si sí o no la están utilizando. Entonces, bueno, yo creo que está la cosa un poco ahí todavía. Normativamente es complejo, porque Exacto. incluso a nivel de ayudas y a nivel de concursos, a nivel de... no está claro cuándo se puede o no se puede. Claro, no es lo mismo que tú uses una IA generativa y estés Exacto. creando cosas que aceleres procesos. Exacto, ¿Sabes? claro. O lo uses para indexar, para buscar, para un campaign, montón de historias. exacto, sí. Pero incluso cuando usas IA generativa, yo recuerdo el año pasado, creo que fue en el Cartoon Movie, precisamente el productor francés de Samuel acompañó a un creador que hizo un pitch de una película espectacular, una historia maravillosa, y él de entrada ya reconocía que toda la parte visual la había hecho con IA. ¿Por qué? Porque era la única forma que él tenía de, con una escala de costes, explicar a dónde quería llegar. No que era eso el producto final. Porque todos sabemos que cuando tú vas a un pitch de un proyecto muy en desarrollo, tienes el dinero que tienes para hacer el desarrollo. Total. Y en este caso, él como creador de su obra había usado y lo explicaba abiertamente. Claro, por un lado dices, bajo una normativa de checkpoint, uso de IA generativa, descartado. Claro. Pero cuando lo ves dices, es que tiene sentido. Claro. Tiene sentido porque si no, no es capaz de transmitirte Eso. hasta dónde quiere llegar. Está prototipando ahí para ese, Claro, para ese rollo. Y yo, una cosa, por ejemplo, en imagen real, cuando presentan, yo a veces que, bueno, vas a algún pitch de proyectos de imagen real, te ponen directamente cachos de otras películas para ver el ambiente, el mood y tal. En animación no podemos hacer eso, ¿vale? Pero entonces igual es una herramienta. Claro, Pero es eso, entiendo que hay que no lo sé, yo ahí luego, la legislación y tal ya no entro. A ver, lo que decía Beli de no acelera y no es barato si tú quieres hacer un producto de alta calidad. Claro, ahí va. O sea, el spot de Coca-Cola, que lo habréis Claro. visto todos de Navidad, creo que generaron 20.000 clips. Y tuvieron no sé cuántas personas expertos de ella, más los editores luego para editar esos 20.000 clips. Y aún así, el spot es muy bonito, pero las ardillas dan un poco de cringe. O sea, ¿sabes? Quiero decir que para un producto de altísima calidad todavía no sé yo hasta qué punto es rentable o no. Ahora bien, si yo lo que quiero hacer es un producto de una calidad mucho más ajustada, bajo otros parámetros, claro que la IA me permite producir mucho más rápido y mucho. ¿Va a ser un producto bueno? ¿Os acordáis del Neon Orange? El Neon Orange era una calidad, era un filtro de la naranja, ¿te acuerdas? En YouTube. Un filtro de una naranja y dos tíos hablando a cámara. Sí. La calidad era nefasta, pero la narrativa era interesante y por eso tuvieron sentido. Entonces, el tema de la IA ahora mismo es cómo equilibrar esos dos mundos. Total. De no descartar buenas obras porque hayan usado IA para generarse, a luego gente que se aprovecha del hype de, como en todo, hecho por IA. Y dices, bueno, y pues no sé si lo sabéis, hay una película española que ha... El término no lo tengo claro, ¿cuál es el que hay que usar? Si alguno de la sala me lo puede aclarar, se lo agradecería. ¿Es calificable para los Oscars? Porque claro, lo están vendiendo como que se ha calificado para los Oscars. A ver, no es que se haya calificado para los Oscars. Tú si produces una película en determinadas condiciones, lo estrenas en Los Ángeles, bla, 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 los académicos te pueden votar. Pero eso no quiere decir que te vaya a votar nadie. Esta película se está comunicando ahora como que ha sido la primera calificable para los Oscars. Es aprovecharte del hype, porque realmente esa película... vivimos del audiovisual. ¿Alguno la ha visto? ¿Tiene referencias serias de la película o algo más? Ya es raro, ¿eh? Que aquí hay variedad. O sea, que hay un tema de hype que se está aprovechando mucho. Hay cosas prácticas que ya estamos usando todos. Lo digamos o no lo digamos, todos los usamos. Y luego es verdad, hay mucha incertidumbre de dónde te aporta y dónde no te aporta. Total. Claro. Víctor, ¿cómo lo ves tú el tema de la IA, de usarla en producción? No sé si vosotros la estáis utilizando. No, si no podemos usar ni rollos de papel higiénico. ¿Qué preguntas te hago, por favor? Claro. No, lo que sí yo creo que los espectadores
ya estamos identificando un poco lo que está hecho con IA y a mí personalmente me genera un poquito de rechazo. A mí también, sí. Es decir, lo veo que está hecho con IA, entiendo la IA como una herramienta. Entonces, entiendo que está hecho con IA, es un valor más, pero al final es lo que dice Yago, lo que te va a atrapar es la narrativa. Entonces, la IA ya tiene como su imagen de estilo, se reconoce. Creo que ya el titular o el hype de la IA en cuanto a producción creo que ya ha pasado. Ya es si me gusta más o me gusta menos. He escuchado esta mañana de la película de Calificable para los Oscars. Bueno, pues dentro de una semana nadie se acordará. Porque es un poco, es como cuando antes se decía que una película se había grabado con iPhone. Ya. Mira, precisamente nosotros hemos producido una película con iPhone y hemos tenido que afear la imagen para que no parezca que está grabada con una iPhone. Claro, entonces es que ya ha pasado eso. Entonces, al final lo que siempre trasciende y queda es la narrativa. No... Yo creo que sí. Pero fíjate, yo ahí os planteo una pregunta, porque a mí me surge. A mí lo que me da miedo de la IA no es esa parte, ni es la parte de que vaya a sustituir el trabajo de gente y demás, porque habrá puestos que sí, habrá puestos que no, etcétera. Lo que me da miedo de la IA es, ¿qué va a pasar cuando tú tengas IAs generativas produciendo contenidos para las IAs de los algoritmos? Porque ahí ya el ser humano se sale de la baraja. De la ecuación, claro. O sea, cuando tú tienes una IA que es muy eficiente, mucha más que cualquier ser humano, para ir adaptándose continuamente a lo que el algoritmo va pidiendo, pero el algoritmo también aprende de lo que le alimenta, que son los contenidos que hay. O sea, a mí me genera muchas dudas en ese proceso que puede llegar a pasar. Sayonara, baby. Total. Ya lo dijo Arnold Schwarzenegger. Mira, voy a ir de lo más actual a lo más remoto. Yo he vivido, cuando empezamos Pocoyo, que Pocoyo no era animación, porque estaba hecho en 3D. Entonces ahí no había animadores, había infografistas. O sea, imaginaos con qué grado despectivo se hablaba de los tipos que hacían 3D. No sé qué opinarán los artistas de Pixar de esto. Esto no decían animadores 2D tradicionales. Esos animadores 2D tradicionales que animaban con lámpara de luz les parecían un desastre a los animadores que pintaban sobre acetato, a los cuales les parecían un desastre aquellos en el origen de Disney donde hacían unos escenarios con unas cámaras colocadas, todo pintado. Podemos poner todas las puertas que queramos al campo, pero amigos, se nos van a colar por derecha y por izquierda. Y si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Va a ser una herramienta que vamos a tener que aprender a utilizar, como los contables que aprenden a utilizar Excel o los animadores 2D que están utilizando Harmony porque les ahorra tiempo. O sea, yo creo que es una herramienta que tenemos que ir adaptando de manera progresiva. Nosotros estamos investigando con IA. Claro. Tengo allí en la esquina a mi socio, que es el que debería estar aquí porque es el que realmente sabe de esto, que es la cabeza técnica de la compañía, que ayer mismo me enseñaba lo que había logrado hacer basado en nuestra IP. Basado en nuestra IP, en inteligencia artificial. Somos los usos, claro. Y lo hace mi amigo que es técnico, claro. que me dice, pero ¿por qué tiene que ser eso azul y eso negro? Pesado. Y yo, porque es bonito, es pesado. Entonces, se está transformando, se va a transformar en lo que hoy parecería en lo que se transformará, hablaba, pues eso. Claro, hablaba con un experto y le decía, lo que quiero que hagamos de IA, quiero que no se parezca a la IA. Quiero que no parezca IA. Claro. Ese es el reto. Eso. Se va a transformar la forma de trabajar simplemente, ¿no? Una herramienta diferente, una herramienta más. Donde se le dan instrucciones, donde necesita criterio creativo, lo que tú dices, si la IA te pone unos colores que luego en pantalla ¿vale? o no pegan y tal, o no hay una buena consonancia entre el personaje y el fondo, todas esas cosas, tiene que haber un criterio creativo, igual si se utiliza en procesos de producción o en gestión de producción. Alguien tiene que tomar decisiones del plan de producción. Puedo pedirle que me ayude a analizar esto que yo he hecho para que detecte, pues no había visto que igual aquí hay un gap muy grande y puedo unirlo y puedo solapar estas tareas. Me puede ayudar a ver cosas que igual mis ojos no veían, ¿no? Pero va a ser mi criterio de tomar la decisión si muevo esa tarea o no la muevo, ¿no? O si la solapo o no. Claro, ¿no? eso es. Claro. Cambiará todo eso. Bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta para nuestros participantes. Por aquí tenemos una.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Esto funciona o...? Funciona, funciona. Bueno, es una maravilla teneros a todos. Para continuar con el tema de la inteligencia artificial, quería preguntaros sobre el acuerdo de Disney con OpenAI, pero más orientado a modelo de negocio, como esa parte de subsistencia del mercado del entretenimiento para enfrentarse con la inteligencia artificial, que consiste en esa cesión de personajes, ¿vale? Para que los usuarios sean capaces de crear contenido con esos personajes, y también Disney lo que hace a cambio de esa cesión recibe ingresos, evidentemente, tiene ahí un modelo de financiación y compra un porcentaje, una participación en la plataforma, en la misma OpenAI. ¿Pensáis que ese modelo solo se lo pueden permitir grandes corporaciones de entretenimiento como Disney, que es un modelo replicable a otras escalas también para la potenciación de las IPs, teniendo en cuenta además que lo que quiere hacer también es revitalizar esos personajes, esas franquicias, para que los usuarios se creen esa conversación digital con esos personajes dentro de un campo, de un patio de juego relativamente controlado, porque él está participando en ese campo de juego, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis de ese tipo de acuerdo? ¿Os acordáis de los mundos virtuales de Disney? ¿Os acordáis? ¿Me podéis decir el nombre de algún mundo virtual de Disney? No, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el mundo virtual el primero? No me acuerdo ahora del nombre. No era Second Life. No, antes. Bueno, Disney llegó a invertir más de 200 millones en cada uno de 5 mundos virtuales, de Cars, de no sé qué, de no sé cuánto. Se quedó en nada. La magia de Steve Jobs, antes de que Apple comprara Pixar, fue convencer, no sé si era Bob Iger en aquel momento, de que el futuro era iTunes y de que todas las películas de Disney tenían que estar en iTunes. Y le convenció, y eso movió a toda la industria. Para mí la clave de todo esto es, ¿hay un nuevo iTunes? Si hay un nuevo iTunes, en el sentido de hay un nuevo modelo de negocio donde las marcas puedan capitalizar sus propiedades, tendrá sentido. Si no, será un experimento más que grandes corporaciones como Disney tienen que hacer. Es parte de su riesgo. Pero al final lo sabremos cuando realmente pase. O sea, Steam es un iTunes que cambió completamente el modelo de negocio de distribución de videojuegos. Pues con esto va a pasar lo mismo. Si realmente hay Disney encuentra una forma de capitalizar esas marcas distintas, entonces sí tendremos que ir todos detrás y decir, pues oye, es el nuevo iTunes donde tenemos que ver si realmente se genera algo. Si es verdad que es algo disruptivo, está permitiendo algo que Disney nunca permitió, que es que otros tomen decisiones creativas sobre sus propias marcas. O sea, Disney estará retorciéndose la tumba, pero bueno, lleva retorciéndose la tumba desde los últimos 10 años, vamos. Pero bueno, yo creo que desde fuera nos queda como un experimento donde tenemos que ver si realmente hay una forma de sacar de que el gran problema de Disney ahora es que se ha quebrado su modelo de negocio. Su modelo de negocio de generar nuevas grandes IPs que es capaz de capitalizar en toda la cadena de valor, lo tiene roto, porque es la desaparición de Disney, la desaparición de Disney Channel rompe esa cadena de valor. Entonces, está buscando ese nuevo reemplazo dentro de cómo creo una marca, la pongo en valor, la testeo, me va generando ingresos y lo que antes ganaba por juguetes ahora lo estoy ganando vendiendo props en ese entorno o que tú puedas crear con Disney, pero si quieres crear con Disney con un traje de marinerito, tacata. Claro. Compras tokens y con los tokens ya veré yo cómo te lo hago. No lo sé. Me parece inteligente porque es algo que en la industria audiovisual llevamos tiempo diciendo. No hemos sido capaces de copiar a la industria de videojuego, tanto en cuanto a la industria de videojuego ha encontrado muchas formas de poner en valor una propiedad intelectual. Nosotros seguimos esperando que o pague la plataforma, o pague el canal de televisión, o pague el anunciante. En los videojuegos la gente, el consumidor, paga sus tokens por jugar más rápido, por progresar más rápido, por ser diferente al de al lado. Y esos modelos
todavía en la industria audiovisual con YouTube se acerca un poquito, pero no hemos conseguido algo tan fino. Igual es por ahí la vía, no tengo ni idea. Por allí otra preguntita. Sí, muy buenos días a todos y gracias por la conversación tan interesante. Disculpa, me he colado, tenía el micro aquí. Belli en su introducción hablaba sobre los contenidos verticales, Víctor ha hablado de los shorts, Yago ha adaptado un contenido horizontal a pantalla vertical, las plataformas como Disney, Netflix ya han dicho que van a adaptar sus aplicaciones para ver contenido vertical. A3Player lanzó en Navidad, de hecho tiene 2 producciones ya en vertical. ¿Qué pensáis cuál es el futuro en el audiovisual infantil para con el contenido vertical? Una buena pregunta también. A ver, yo creo que el formato solo es eso, el formato. Y yo creo que los chicos van a consumir en vertical, en horizontal y en diagonal si les damos la oportunidad porque consumen mucho, ¿no? Fíjate, yo más que el formato vertical es la duración del formato vertical. Estamos hablando de microdramas, esta cosa se inventan los chinos, los turcos lo están haciendo. Sí. Nosotros, os revelo un secreto, estamos haciendo uno pequeñito para probar, no es para niños, pero sí es animación para público más adulto. Yo creo que se va a consumir a medida que sea interesante. Ahí lo único que me preocupa es esa duración. Porque parece que todo el vertical tiende hacia el microdrama, minuto y medio. Entonces no sé ahí hasta qué punto a los niños les puede beneficiar a su salud. Pienso en eso. Habrá contenidos infantiles seguro en vertical, seguro. Yo creo que en el futuro es presente, lo que pasa es que vamos un poco lentos. Claro. Sí. Pero acordaos de las cifras que ha dicho Víctor. El futuro es la vuelta a la televisión. Lo que nos están marcando los niños más pequeños es una vuelta a consumo en el televisor. O sea, que no matemos el horizontal. Claro, eso. O sea, el vertical, probablemente lo que tengamos es que encontrar formatos de entretenimiento, cómo llevar otros formatos al vertical. Y con una duración igual un poquito mayor, porque va a haber un consumo. Pero no podemos matar el vertical, o sea, el horizontal, perdón, porque el horizontal estamos viendo que está renaciendo, ¿sabes? Y un gran entretenimiento. Tú no puedes hacer un formato de MrBeast en vertical. Puedes hacer contenido vertical sobre el formato de MrBeast y es necesario. O cucharas blancas, cucharas negras. Tú puedes hacer contenido sobre cucharas blancas, cucharas negras en vertical, pero estarías perdiendo gran parte de la espectacularidad del formato. Depende. Sí, bueno, por ejemplo, ahora en los últimos pitch que se han hecho en MIA, en la Asociación de Mujeres, ya había un proyecto de 2 chicas argentinas que lo han pensado para vertical, pero también a la vez para que pueda ir a la pantalla tradicional, pensando en una narrativa, pensando siempre en cuando estás pensando estás trabajando en el storyboard, en la narrativa, en el layout, siempre ponerte y tener esa referencia de que la acción importante, lo que está ocurriendo, está en los márgenes y piensan utilizarla en ambos. O extraer luego parte de la tradicional, extraer cositas y aprovechar todos los assets, toda la información. Y creo que eso es un buen punto de partida y creo que la cosa puede ir por ahí, ¿no? De hecho, es que es una tendencia clarísima la vuelta al formato tradicional. Lo hemos visto hasta con la fotografía, ¿no? Que ahora se lleva a comprarte cámaras digitales de estas que todos tenemos en un cajón para hacer la foto, ¿no? La vuelta también a la película. En videojuegos se está volviendo también mucho al formato físico con el coleccionismo. O sea que yo creo que sí que es una tendencia clara y no habría que descartar el formato horizontal. Total. Quería daros las gracias porque es muy interesante todo lo que estáis contando y retomando un poco el tema de la IA, de los hábitos de consumo, mezclando un poco todo y la generación de contenidos por parte de los usuarios. Bueno, por dar contexto, leí hace poco que hay una palabra, corregidme si estoy equivocado, creo que es slope, que es la basura generada con IA que se está volcando en todas las plataformas, ya sea desde el social media, bueno, por todos lados, ¿no? Este es un punto. El otro punto es que yo que vengo de la música, hace ya años que hablamos de que se suben más de 100.000 canciones nuevas a Spotify cada día, dentro de un ámbito profesional. Es decir, de gente que tiene un determinado talento, las habrá con más presupuesto, con menos presupuesto y demás. La semana pasada leí que se suben al día 50.000 canciones hechas con IA al día. O sea, ya
Estamos hablando de que si eran 100.000, que probablemente ya sean 150.000 de profesionales, se suman 50.000 de amateurs. O sea, mi hijo hace canciones con Sun, ¿sabes? Y suben ahí a una plataforma, ahí están. Entonces, y luego por tercer punto, para poner en contexto, el año pasado me voló mucho la cabeza, nunca mejor dicho, una IP que se llama Italian Brain Riot, o Brain Riot, o algo así, que es una IP, no sé si la conocéis, inspirada en el manga de los años 80, 70, igual me pierdo, no sé, visualmente, pero la gracia es que en TikTok de repente los usuarios generaron una IP de forma colaborativa, sin un master plan, sin una financiación privada, sin ninguna dirección creativa a lo loco, y eso fue un éxito tremendo que ha generado contenido. Entonces, mi reflexión, ahora viene la pregunta, dicho todo esto, es si nosotros competíamos entre todos nosotros por nuestro trocito de tarta para pagar el colegio de nuestros hijos, comprar nuestro coche, pagar la compra del Mercadona, ahora estamos compitiendo contra nuestros clientes, que son los usuarios. Esto, más allá de que cojan la IP de Disney y hagan su narrativa, o veo varias IPs en Kidscreen para que los niños generen sus propios contenido en formato audio, ya en formato vídeo, o que incluso Warner Music está planteando que a través de Suno, yo con mi artista favorito, por ejemplo, Dani Fernández, si Dani Fernández accede, yo puedo escribir una canción a mi hija de feliz cumpleaños como si lo hubiera hecho Dani Fernández y enseñársela. Entonces, ya nuestro cliente, que es la masa de usuarios, es nuestro competidor. Esto se pone ya interesante. ¿Qué hacemos aquí? Es la pregunta. ¿Cómo lo veis esto, ¿no? Este nuevo paradigma? Yo voto por irnos a casa. Total. Bueno, antes tomamos un café, pero... No, perdona, ya lo digo porque a lo mejor la apuesta Pues, tenemos que redoblar nuestra apuesta creativa en ser más auténticos, más diferenciales, mejores. Es decir, nos van a poner las pilas, nuestros propios clientes nos van a hacer la competencia. Con lo cual, no sé, o sea, por no abandonar y abrir la ventana e irnos con ese que ha pagado algo y tirarnos ahí, ¿no? Mira, como decía antes, la generación de contenidos, nunca ha habido más creadores que ahora. Nunca ha habido más dispersión de audiencia, nunca ha habido tantos contenidos que tengan muy poca audiencia también. Yo creo que seguirá habiendo oportunidades para que el contenido que es bueno, que tiene suerte, que hace buen marketing, que se posiciona bien, que conoce bien el algoritmo, siga triunfando y siga teniendo éxito. Yo creo que a los que creamos contenidos, a los que producimos contenidos, simplemente lo que tenemos que hacer es estar pendientes de eso, de qué es lo que está pasando ahí fuera, qué es lo que está... Porque se produce una cosa que se llama lo que llamo la miopía del creador. Claro, o sea, sabéis que los miopes, yo tengo astigmatismo y hipermetropía, los miopes leen muy cerca, ¿no? Entonces, todos los que creamos contenidos, no es que lo he puesto en LinkedIn y parece que te ha visto 10 millones de personas, a mí no te han visto 500, o sea, eres irrelevante. Pero nuestro contenido parece que es... Entonces, hay que darse distancia, tenemos que sobrevolar, ver dónde están las tendencias, ver qué está pasando en el mercado y a partir de ahí tomar decisiones con nuestra experiencia profesional y con esa tendencia de ahí. Por eso no se puede disociar la creatividad del negocio, del mercado, de las tendencias. Es lo de la potencia sin control, pues es lo mismo. Tenemos estas capacidades aquí, implantadas, hemos hecho todas estas cosas, tenemos un conocimiento profundo para dónde va el mercado y dónde tenemos que entrar. Sí, es difícil, se va a complicar, siempre se complica, nunca se simplifica, nunca, siempre es más complejo. Pero fíjate, en Madrid hubo un momento que no había teatros. Los teatros desaparecieron. Hoy somos la tercera ciudad de Europa con más teatros y espectáculos musicales. La gente quiere vivir experiencias. Un gran amigo, buen amigo, Antonic, organiza todas las experiencias de todos los lanzamientos de HBO, todo lo de la Puerta del Sol, de Stranger Things, lo hace mi colega. Qué chulo. Bueno, pues son experiencias. Claro. Experiencias, la gente va a verlo y va a disfrutarlo y vuelve a ver colección. O sea, yo creo que el mundo todo el rato no es uniforme, se va transformando, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Y necesitamos un buen plan de producción, si no las cosas no se mantienen. No salen, No salen. No cuadra. No duran mucho tiempo, ¿no? La música también es importante. Hay una cosa que no nos engañemos. El User Generated Content fue un concepto maravilloso que es como la gran excusa para un montón de cosas, ¿vale? Entonces, evidentemente, igual que al principio en YouTube, cada uno, pues el Rubius empezó en su habitación grabándose un vídeo, ahora el Rubius tiene un equipo de producción detrás. Por no hablar de MrBeast, que realmente ya fue con un plan de negocio cuando se puso en serio. Si fuera tan sencillo con IA hacer eso, tu competidor no es tu hijo. Porque va a haber una empresa de donde sea
que si hay capital va a meter Eso es. 300.000 euros, va a montar unas granjas de generación de IA de canciones y no van a subir 50.000 al día, van a subir 5 millones. Pero el sistema petará. Al final petará, por un lado o por otro. Porque probablemente tenga mucho más impacto la canción que hizo Bruce Springsteen, creo que fue ayer, en 4 días, que era Born in Minnesota o algo así, Joder, Streets of Minnesota, Pobre. que 48.000 canciones creadas por ella que probablemente ya se han generado también, ¿sabes? Porque Yo quiero creer que entre toda esa basura y que se va a contaminar todo de tanta basura, cuando hagamos una apuesta por la calidad destacaremos, ¿no? Pero vivimos en la era de la basura. Nos toca convivir con Ojo, ella un rato, ¿sabes? una cosa, va a haber gente que va a ganar millones con eso. Millones. Pero yo lo vivo, ya me he Es pasado así. campañas de publicidad que me han venido un anunciante chino queriendo sincronizar una obra de alguien que ha hecho con IA en Australia, que es que no puedo ni encontrar los derechos porque no hay una estructura profesional Claro. detrás, pero ya quita un valor de mercado porque lo están acaparando, ¿no? Entonces, Con eso nos tocará vivir, ¿no? Tendremos que reinventarnos como durante todos estos años, como De siempre. todos modos, por hacer un inciso, creo que llevamos hablando mucho tiempo de la sensación de low cost. Vertical es un sinónimo de low cost y es un sinónimo de low cost. Yo creo que al final el mercado quiere transmitir la sensación de que low cost se va a apoderar de nosotros y nos va a destruir. Y yo creo que no solo tenemos que creer en nuestro oficio, sino que cuando se hace un buen videojuego, una buena película, una buena música, trasciende y viaja. Totalmente. La gente tiene criterio al final. O sea, Las televisiones locales Sí, iban a sí, acabar sí. con la televisión. YouTube iba Eso es. a acabar porque cada uno es de su habitación. Y al final, lo que triunfa de verdad y lo que trasciende de verdad es lo que es premeditadamente está hecho Lo que para, tiene una para calidad. triunfar, no, Para la, que funcione, no sí. la casualidad. Eso Entonces, el vertical también intuyo que es una forma de contarnos que bajar los modelos de producción es como las webseries, ¿no? Que es una, bueno, llámalo vertical o llámalo quiero un contenido low cost y el vertical es una excusa para hacerlo low cost. Sí, yo también lo veo así. No sé si una última preguntita por aquí. Hola, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo quería volver un poco al tema de cómo consume hoy en día, ya no solamente los niños, sino en general el público. Y en este caso estoy hablando puramente como consumidora. Siento que hay una tendencia no solamente de que los contenidos sean más rápidos, sino que la gente consume los contenidos un poco como si fuera cocaína. A lo mejor sale una serie, me la veo en una semana, si no en un día entero. Sale un videojuego, a los 2 días ya hay gente que se lo ha pasado y ya sabe cómo hacer el speedrun más rápido posible. Y claro, esto ya no solamente es cuestión de cómo se consume el contenido, sino la poca permanencia que tiene luego en el público, de que hay gente de que a lo mejor llevaba esperando meses una temporada y a las 2 semanas de que se la ha visto ya ni se acuerda de ella. Entonces yo quería preguntaros, como profesionales de la industria, vosotros esto, ¿cómo creéis que es gestionable a nivel de producción y a nivel de que los contenidos mantengan una temporalidad que sea sostenible también económicamente? Es que la gran ruptura del paradigma es esa. O sea, la gran ruptura del paradigma es que nunca va a haber un Cuéntame. No va a volver a haber un Cuéntame. Porque nadie va a financiar un Cuéntame. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad donde yo este fin de semana tengo maratón de los Bridgerton en casa, lo que toca, ¿sabes? Pero mis hijas se están viendo... se ha visto Big Bang Theory 40 veces, se ha visto Friends y se ha visto no sé qué. Y mi otra hija un día le pillé viendo Compañeros. ¿Y tú qué sabes que existe Compañeros? Y dice, ¿no? es que son muchos capítulos. Y como me llevo el móvil por la casa, pues esto me acompaña. El reto es ese. O sea, la trampa para las IPs de las plataformas es que si tú vas solo produciendo 8 capítulos, a la plataforma le viene muy bien porque el viernes tiene una nota de prensa para recordarte que tienes que conectarte. Pero tú para generar una IP es muy, muy difícil, a no ser que se produzcan fenómenos virales o memes como puedan pasar, pero es muy difícil controlarlo. Para mí es el gran reto que todavía no tenemos claro de cómo, porque pasa incluso con YouTube. Hay marcas en YouTube que han tenido millones y millones de visualizaciones y no son capaces de generar producto un negocio de licencias tradicional.
Porque te pongo el caso, o sea, el retail, que es el que está al final, no sabe cuándo tienen que tenerlo a la venta. Porque no sabe cuándo ha triunfado. Porque si yo me como los Bridgerton este fin de semana, la semana que viene estoy buscando lo siguiente. Si dentro de 2 meses me vienes con la camiseta de los Bridgerton, igual ya estoy en otra cosa. Y te lo comes. Claro. Por eso, si os dais cuenta, en el Zara, en todo eso, casi todo lo que hay al final es un revival de los 90, 80 o marcas tal, que son las que todavía tienen una vinculación, una argumentación. Fíjate, nosotros que llevamos hablando de construir marcas de entretenimiento, es decir, a través de la propiedad intelectual, del contenido, de la creación, porque todo, insisto, todo esto nace de la pura creación, cómo eso lo vas transformando en otra cosa. Hoy es muy difícil que vuelva a haber otro Pocoyo en España, muy complicado, porque lo que tú dices, se consume muy rápido, todo es fast food, todo es fast food. Seguramente si hacemos una encuesta rápida y levantamos la mano, vamos a hacerlo. ¿Cuántos visteis televisión lineal ayer? No hagáis trampas. 2, 3, bien. ¿Cuántos? No cuenta. Fíjate, esto es la Academia de la Televisión, no nos olvidemos. ¿Cuántos visteis plataformas? También. ¿Y cuántos estuvisteis en redes sociales? Entonces, ha cambiado la forma de consumo, la gente va que vuela, ve una cosa, mañana ve otra cosa. Las plataformas están intentando estrenar capítulo a capítulo, semana a semana, como la tradición, como la televisión antigua, ¿no? Sí. Acordad lo que nos prometía, ¿no? Vas a ver todo Yellowstone de una vez y ahora te lo van dosificando. Claro, tienen que exprimir su modelo de negocio, ¿no? Se han dado cuenta. Es muy complicado. Ahora es la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos con el audiovisual y otra vez, si somos profesionales de este sector, tenemos que entender cómo la gente lo consume y asumir. Eso inevitablemente reduce los costes de producción. Yo ya no puedo levantar 5 millones para hacer Pocoyo, perdón. Nadie me los da. Nadie. No hay una estructura, no hay un ecosistema de compañías con Vino Televisión Española y una juguetera y una Mello. No existen, es que no asumen ese riesgo. Por tanto, si no cambio el modelo, voy a seguir en los mercados internacionales con mi Biblia impresa en A3. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto nos costó renderizar esas imágenes? Íbamos ahí con nuestra Biblia A3 y me dirán, pero este señor ¿dónde ha salido? Se dio un golpe en la cabeza, 20 años durmiendo y vuelve con lo mismo. Necesitamos transformar. Eso no es ni bueno ni malo, es simplemente, es así, a ver cómo lo hacemos y cómo conseguimos transformar a partir de eso con nuestras historias y con nuestros proyectos y que tenga relevancia. Sí, encantado con nosotros. Ahora está siendo súper interesante. Le decía nada, que está siendo súper interesante escucharlos. Yo tengo una niña de 2 años y medio, me tiene la cabeza frita con contenido infantil. Y digo, ustedes que son creadores de contenido, ¿hasta qué punto cuando están creando contenido piensan también en contenido para los padres? Porque yo he ido a teatros, por ejemplo, a ver Cantajuego, Luli Pampín, y los padres cuando escuchan una canción es como ver a los Rolling. Dicen, joder, qué temazo, la vaca Lola. Entonces, porque nosotros los padres estamos enganchados con eso. Yo escucho más, antes escuchaba The Cure, ahora escucho Luli Pampín. Entonces, ¿hasta qué punto es importante enganchar también a los padres? Se sale, tranquilo que se sale. Ya cuando cumplan 8 años, ya de la vaca Lola lo ha superado. Es imprescindible. Y cada vez más. De hecho, otra vez, por traer a colación un ejemplo de mi experiencia reciente, ahora que estamos trabajando con Plim Plim, abejita chiquitita. Lo dejo ahí. Yo solo digo, abejita chiquitita. Vosotros mirad en YouTube. Y luego, acordaos de mi familia más cercana, porque no sale de vuestra cabeza. TikTok, 3,5 millones de fans tiene Plim Plim, que es un contenido muy preescolar, muy preescolar. ¿Por qué? Porque los padres lo consumen. Si ves el fenómeno viral de abejita chiquitita, con albañiles en México bailando abejita chiquitita, con unas salas que se han hecho ellos con cartón, entonces, inevitablemente piensas en ellos. Es verdad que desde el punto de vista de contenido está centrado en los niños, pero todo ese ecosistema que les rodea al contenido tienes que pensar también en la familia, incluso en dar consejos, en limitar el consumo, en decirles, oye, tu hijo no puede estar 2 horas viendo YouTube. Es idóneo que reduzcas ese consumo, que hagan deporte. O sea,
va mucho más allá del mero contenido, por esa complejidad que vemos del sistema. Antes hacías poco yo, chimpún, lo ponías en televisión española y Bandai vendía juguetes, vámonos. Ahora ya no. Ahora toda esa complejidad se trasciende, claro. Y tienes Fluid. O sea, para mí, tú cuando ves la evolución de, por no meter a poco yo, pero a nivel internacional, lo que fue el paso de Caillou, Peppa Pig, Bluey, realmente lo que estás viendo es el cambio de las familias. Claro. Y en el momento en el que estamos ahora, y eso en Bluey se ve muy bien, la implicación de los padres en los niños es mucho mayor que la época de Peppa Pig, por ejemplo. Entonces, es coyuntural del momento en el que vivimos. Por eso el co-viewing vuelve a cobrar mucho más relevancia. Claro, al final son los padres, ¿no?, los primeros que toman la decisión, los que eligen ese contenido y dan Son ese los primer prescriptores. paso. Luego, Total. el niño sí que te lo pide una vez que ya lo ha visto, pero los que tienen ese conocimiento y esa elección son los padres. De hecho, a poco yo le quitamos el chupete, ¿no? Era, no, ¿verdad? Era porque los padres, si no iban a dejar que sus hijos viesen en una serie donde el niño todo el rato tiene chupete. tenía el chupete, claro. El bigote que tenía poco yo cuando le quitamos el chupete. Sí, total. Qué bueno, qué Ahí bueno. va. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que os haya gustado esta mesa redonda. A mí, la verdad, me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias, Yago, Víctor, Belli y Víctor. Ha sido fantástico. Y a todos vosotros por acompañarnos. Espero que también la gente que nos vea en YouTube pues, le guste este contenido. Agradecer también al Ministerio de Cultura por hacer posible este evento. Y ahora os invitamos a todos a el desayuno, porque si no, esto no se llamaría el desayuno de la Academia de la Televisión. Así que muchísimas gracias.